Saludos, mi nombre es Felipe Ochoa y junto con Melissa Nieto, Jorge Valencia y Erika Aguilar vamos a hablar sobre lo que es la planeación agregada. Empecemos por qué es la planeación agregada. La planeación agregada es el proceso en el cual la compañía determina los niveles ideales de capacidad, producción, subcontratación, inventario, faltantes y o precios durante un horizonte de tiempo específico. Y su objetivo es satisfacer la demanda del cliente mientras se maximizan sus utilidades. Aquí es donde hacemos uso de los pronósticos que vimos en el capítulo anterior. Nosotros con los pronósticos podemos saber cuál va a ser la demanda del cliente a cierto grado. Con la planeación agregada, nosotros queremos saber cómo maximizar las utilidades mientras satisfacemos esa demanda prevista. Eh, ¿Cómo maximizamos utilidades? Pues optimizando el uso de producción, saber cuántas personas vamos a contratar, cuánto tendremos en el inventario, su uso, los precios en el futuro, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué se necesita y cuál es el resultado de la planeación agregada? Eh, pues, primero, antes de hacer la planeación agregada, se necesita saber esta información: la tasa de producción, tiempo extra, nivel de capacidad de maquinaria, subcontratación, pendientes e inventario disponible. Todo lo que se refiere a los límites de estos, las características de estos, cuánto ha sido eh, en el pasado y cuánto será en el futuro de todo esto que acabamos de mencionar. ¿Y qué es lo que se obtiene? ¿Cuál es el resultado de hacer la planeación agregada? Pues se sabe la cantidad de producción óptima desde el tiempo regular, tiempo extra y tiempo subcontratado, el inventario que se va a mantener, la cantidad de pendientes o de desabasto, la cantidad de fuerza de trabajo que se va a tener que contratar o se va a tener que despedir dependiendo de las necesidades de la empresa, y el incremento o reducción en la capacidad de la maquinaria, dependiendo de nuevo de las necesidades de la empresa. Estrategias de la planeación agregada. El planificador debe hacer trueques entre los costos de la capacidad, el inventario y los pendientes. En general, una compañía trata de utilizar una combinación de los tres costos para satisfacer mejor esta demanda. Ahora, es importante indicar que en este sentido los costos representan un trueque. Y para reducir el costo de inventario, un planificador debe incrementar el costo de la capacidad o retardar la entrega al cliente. Por lo tanto, el planificador intercambia el costo del inventario con el costo de la capacidad de los pendientes. Llegar a la combinación más rentable de trueques es lo que realmente, es realmente el objetivo de la estrategia de la planeación agregada. Hay tres estrategias, en esencia, hay tres estrategias de planeación agregadas distintas que son las siguientes. La primera es la estrategia de persecución, que utiliza la capacidad como la palanca. Ahora, en base a esa estrategia, con esa estrategia, la tasa de producción se sincroniza con la tasa de la demanda al variar la capacidad de máquina o contratar y despedir empleados conforme varía la tasa de demanda. En la práctica, lograr esta sincronización puede ser problemático debido a la dificultad de variar la capacidad y la fuerza de trabajo en tan poco tiempo. Entonces, debe usarse cuando el costo de manejo de inventario es alto y los costos de cambiar los niveles de máquina y capacidad de mano de obra son bajas. Ahora, la estrategia de flexibilidad que emplea la utilización como la palanca. En este caso, se puede usar esta estrategia si hay un exceso de capacidad de máquina. ¿Sí? Es decir, si las máquinas no se utilizan durante las 24 horas del día y 7 días a la semana. Y la fuerza de trabajo muestra flexibilidad en la programación. En este caso, la fuerza de trabajo se mantiene estable, pero el número de horas trabajadas varía con el tiempo en un esfuerzo por sincronizar la producción con la demanda. En este caso, debe usarse cuando los costos de manejo de inventario sean relativamente altos y la capacidad de máquina relativamente barata. Sí, y la última estrategia es de nivel, que utiliza el inventario como la palanca. Con esta estrategia se mantienen estables la capacidad de máquina y la fuerza de trabajo con una tasa de producción constante.
Los faltantes y sobrantes producen niveles de inventarios que fluctúan con el tiempo. En este caso, la producción no se sincroniza con la demanda y debe usarse cuando los costos de manejo de inventario y órdenes pendientes sean relativamente bajos. La planeación agregada utilizando programación lineal. Como ya habíamos indicado anteriormente, el objetivo de la planeación agregada es maximizar utilidades y al mismo tiempo satisfacer una demanda. ¿Cuáles son las restricciones que siempre tenemos en estos casos? Puede ser entre tantas restricciones la capacidad de instalaciones y la capacidad de un proveedor de entregar un componente, de abastecerlos. Ahora, ¿para qué viene la programación lineal? Es para encontrar una solución que produce la utilidad más alta y al mismo tiempo satisface las restricciones que enfrenta la compañía. Aquí tenemos un ejemplo de Tomato Tools. Aquí la demanda de herramientas de esta jardinería por parte de los consumidores es sumamente estacional, llega a su máximo en la primavera cuando las personas arreglan sus jardines. Esta demanda estacional afecta la cadena de suministro desde el minorista hasta obviamente Red Tomato, que es el fabricante. Las opciones de Red Tomato para manejar la estacionalidad son agregar trabajadores durante la temporada alta, subcontratar parte del trabajo, acumular inventario o acumular una cartera de pedidos que se entregarían posteriormente a los clientes. Para determinar cómo utilizar mejor estas opciones por medio de un plan agregado, el vicepresidente comienza con la primera tarea, que es pronosticar la demanda. Aunque Red Tomato trata de pronosticar esta demanda por sí mismo, se obtiene un pronóstico más preciso con un proceso colaborativo empleado tanto por la compañía como por sus minoristas. En la tabla 8.2 tenemos el pronóstico de la demanda, que es lo primero que se hace en Red Tomato Tools. Y en la 8.3 tenemos los costos para Red Tomato. Tenemos de enero hasta junio y los costos de material, como podemos indicar aquí, costos por unidad y obviamente costos de contratación y capacitación por trabajador. ¿Sí? A continuación vamos a ver cuáles son las variables de decisión. En el primer paso para construir un modelo de planeación agregada es identificar el conjunto de variables de decisión que tenemos. Estos valores deben determinarse como parte del plan agregado. Para la compañía se definen las siguientes variables de decisión. Tenemos primero el tamaño de la fuerza de trabajo en el mes. Tenemos el número de empleados contratados en un inicio del mes, el número de empleados despedidos al inicio del mes, con qué contamos a un inicio del mes, ¿no? El número de unidades producidas en el mes, el inventario al final del mes, el número de unidades faltantes o pendientes al final del mes, número de unidades subcontratadas en el mes, el número de horas de tiempo extra trabajados en el mes, y a continuación vamos a construir obviamente el modelo de planeación en base a la función objetivo. En la función objetivo vamos a tener como objetivo obviamente minimizar el costo total equivalente a maximizar la utilidad total, ya que se debe satisfacer toda la demanda. Entonces, en ese caso vamos a tener los siguientes componentes dentro de, ¿no? El costo de mano de obra en tiempo regular, por eso están ahí las sumatorias de todas las variables anteriormente vistas. El costo de mano de obra en tiempo extra, el costo de contratación y despido, el costo de mantener el inventario, el costo de desabasto, el costo de subcontratación y el costo del material. Adicional a eso, como ya tenemos, tomando en cuenta que ya hemos resuelto la primera parte de variables, ahora tenemos las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que vamos a tener? Primero, la restricción de fuerza de trabajo, contratación y despido. ¿Sí? Segundo, las restricciones que limitan el tiempo extra. Restricciones de capacidad y restricciones de balance de inventario. Estas 4 restricciones son las que hemos evaluado dentro del ejercicio a tener. Ahora, al optimizar la función objetivo, sujeta a estas restricciones enumeradas, el vicepresidente obtiene el plan agregado que se muestra en esta tabla 8.84. El costo total durante el horizonte de planeación, que es la función objetivo, que es lo que nos representa, son $422,660. Red Tomato despide un total de 16 empleados a principios de enero. Después de eso, la compañía mantiene la fuerza de trabajo y el nivel de producción. Durante el mes de abril utiliza a un subcontratista y mantiene un pendiente solo de abril a mayo. En todos los demás meses no planea desabastos. De hecho, mantiene inventario en todos los demás periodos. Describimos este inventario estacional ya que se mantiene en previsión un futuro incremento de la demanda.
Dado el precio de venta de 40 por unidad y venta totales de 16.000, el ingreso debe ser, durante este horizonte pues, de planeación, por $640.000, multiplicando los $40 por unidad y las unidades en total que se están planificando. El inventario estacional está dado por la fórmula que se encuentra aquí, durante el horizonte de planeación. Este va a ser el promedio, que vamos a llegar a 875, y el tiempo de promedio para que el plan agregado durante el horizonte de planeación, utilizando la ecuación pues, que tenemos en el gráfico 8.6, está dado por 0.33 meses, que es también un promedio de tiempo de los 875 dividido para los 2.667. Planeación agregada en Excel. Para analizar cómo generar el plan agregado, utilizaremos el ejercicio de recto medio. Como vamos a realizar un modelo de programación lineal, vamos a apoyarnos en la herramienta Solver. Para comenzar necesitamos crear una tabla que contenga todas las variables de decisión. Entre ellas tenemos el tamaño de fuerza laboral en el mes, número de empleados, número de unidades producidas, inventario final, entre otros. La figura 8.1 nos muestra cómo debe verse nuestra área de la hoja de cálculo y cómo deben ir ubicadas estas variables de decisión. Luego tenemos que construir una tabla para las restricciones de las ecuaciones 8.2 a 8.5. Como vemos en la figura 8.2, nuestra área de la hoja de cálculo debe mostrar que en la columna M se encuentre la fuerza de trabajo, en la N la capacidad, en la O el inventario y en la P el tiempo extra. Aquí también tenemos cómo van a ir nuestras restricciones. La columna M5 a M10 será igual a 0, la N5 a N10 mayor o igual a 0, la O5 a la O10 igual a 0, y la P5 a la P10 será mayor o igual a 0. En el paso 3 tenemos que crear una celda que contenga la función objetivo, la cual es cómo se juzga cada solución. En el cuarto paso vamos a utilizar la herramienta Solver. Y en la figura 8.4 vemos cómo debe quedarnos cada variable establecida. Por ejemplo, nuestra celda destino va a ser la C22, que recordemos en el paso 3, que representa el costo total. La vamos a minimizar para este caso. Y las celdas intercambiables serán las de B5 a I10. Aquí vemos que va desde contratos hasta material, sujeta a las respectivas restricciones. Construcción de un programa de producción maestro preliminar. Asimismo, vamos a utilizar el ejercicio de recto medio para realizar este caso. Consideremos que en este plan agregado, el plan exige una fuerza de trabajo de 64 y una producción de 2.560 unidades agregadas, como podemos observar. Sabemos que esta restricción es factible a nivel agregado, pero en este caso vamos a verificar la factibilidad al nivel desagregado. Para ello, el primer paso es dividir la cantidad de producción de 2.560 entre las 6 familias. Por ejemplo, en la familia A nos va a quedar 256 unidades en el periodo 1, y esto nos va a representar el 10% de las ventas. En el paso 2 vamos a identificar el número de lotes planeados por cada familia. Para obtener la factibilidad del plan, vamos a dividir la cantidad de producción planeada entre el tamaño promedio del lote y redondear la respuesta. En el caso de la familia A, el número planeado va a quedar de 5.12. Como nos pide redondear, los vamos a dejar en 5. Lo mismo realizamos con el resto de cada lote para cada una de las demás familias en el periodo 1. Y para verificar la factibilidad del programa planeado, calculamos el tiempo de configuración y el tiempo de producción para el número planeado de lotes y unidades de cada familia de productos. Como observamos en la tabla 8.8, la producción total planeada y el tiempo de configuración nos dará 10.231.4 horas.
Esto quiere decir 209 por configuración más los 10.022.4 por producción. Dadas las 64 personas planeadas para el ejercicio, el tiempo de producción disponible en el periodo va a ser de 64 por 160, lo que equivale a 10.240 horas. Esto quiere decir que el programa planeado, por lo tanto, parece factible. Bueno, yo soy Jorge Valencia y les voy a hablar sobre el rol de la tecnología de la información en la planeación agregada. La planeación agregada es el área de la cadena de suministro donde más se ha usado la tecnología de la información. Los primeros módulos fueron los módulos de planeación agregada. Estos se enfocaban en obtener un plan de producción factible sujeto a restricciones que surgían de la demanda y la capacidad disponible. Los más recientes proporcionaban herramientas que eligen una solución óptima de entre los planes de producción factibles en base a la producción incrementada o costos reducidos. Estas soluciones se hacían mediante un programa lineal para saber cuánto producir en cada periodo. En la actualidad, algunos módulos de planeación incorporan la optimización no lineal, ya que no todas las restricciones son lineales, aunque de todos modos se aplica la programación lineal debido a la gran cantidad de datos que se manejan. Estos suelen combinar la planeación de la producción como la planeación del inventario, además de utilizar los resultados del módulo como restricciones al configurar el programa de producción y los niveles de inventario. Debido a la complejidad de estos problemas, los módulos pueden agregar valor significativo hasta las empresas más pequeñas. Las ventajas de la tecnología de información es que éstas pueden agregar valor a través de varias dimensiones, como la capacidad de manejar grandes y complejos problemas mediante la optimización no lineal o aproximaciones lineales. Las tecnologías de información pueden interactuar con otros sistemas centrales de TI, como administración del inventario y provisionamiento. Los fabricantes más importantes incluyen a las empresas de software ERP, SAP y Oracle, y otros vendedores que con frecuencia especializan su software en planeación por industria. Implementación de la planeación agregada en la práctica. Piense más allá de la compañía a lo largo de toda la cadena de suministro. No todo se centra en la compañía, también existen factores externos que pueden afectar el plan agregado óptimo, por lo que se debe trabajar tanto con socios de cadena abajo para producir pronósticos como socios de cadena arriba para determinar restricciones. Segundo, haga planes flexibles, ya que los pronósticos siempre son imprecisos. Al integrar flexibilidad en el plan, cuando la demanda futura cambia y ocurran otros cambios como el incremento de los costos, el plan puede ajustarse apropiadamente para manejar la situación. Reinicie el plan agregado cada vez que surjan datos nuevos. Conforme los datos de entrada, como los de pronóstico de la demanda, cambian, los gerentes deben utilizar los valores más recientes de estos datos y ejecutar el plan agregado, ya que con esto se evita la suboptimización y producirá una menor solución. Cuarto, use la planeación agregada conforme se incrementa la utilización de la capacidad. Cuando la utilización es alta, la probabilidad de producir para surtir todos los pedidos conforme va llegando es baja. Se requiere planificar para utilizar mejor la capacidad para satisfacer la demanda pronosticada. Por consiguiente, conforme se incrementa la utilización de la capacidad, se vuelve más importante realizar la planeación agregada. Resumen de los objetivos de aprendizaje. 1. Identificar las decisiones que se solucionan mejor por planeación agregada. Es importante realizarla cuando la capacidad es limitada y los tiempos de entrega son largos. Segundo, entender la importancia de la planeación agregada como una actividad de la cadena de suministro. Esta tiene un impacto significativo en el desempeño de la cadena de suministro y debe ser vista como una actividad que involucra a todos los socios de la cadena. Describir la información requerida para producir un plan agregado. Un planificador necesita un pronóstico de la demanda, información sobre costos y producción y cualquier tipo de restricción de suministro. Cuarto, explicar los trueques básicos a considerar cuando se crea un plan agregado. Implican el balanceo de costos de la capacidad, el costo del inventario y el costo del desabasto para maximizar la rentabilidad. El incremento de cualquiera de estas tres permite la reducción de las otras dos. Y formular y resolver problemas básicos de planeación agregada utilizando el Excel.
ya que se establecen celdas para la función objetivo y las restricciones, y usando el solver se obtiene la solución. Gracias.